Hola, soy Escapocón y este es el 9º episodio del desafío de los 12 juegos. Tag y el poder de Yu-Yu fue una propuesta bastante curiosa de parte de Nickelodeon en la década de los 2000. Para aquellos que solo conozcan a este chamán por los juegos de Nicktoons Unite, que son bastantes, Tag fue un personaje de una franquicia que no empezó como una serie o como una película, sino como un videojuego, algo que Nickelodeon no había hecho hasta entonces. Empezó como una trilogía de plataformeros 3D que fue distribuida por THQ, los magnates de los juegos de licencia de esta época, y desarrollada por Avalanche Software, que años más tarde serían los encargados de... Tras el éxito de los juegos, estrenaron una serie basada en ellos. Conozco a mucha gente que odia la serie porque tiene poco o nada que ver con los juegos, pero yo la veía antes de saber su origen y recuerdo que era bastante graciosa. La franquicia desgraciadamente llegó a su fin con la cuarta entrega de la saga, más inspirada en la serie animada, no desarrollada por Avalanche y que gustó muchísimo menos. ¿Os suena? Pero esos primeros juegos siguen teniendo sus fans, y es por eso que me han pedido que juegue a la segunda entrega, Tag 2, el bastón de los sueños, que casualmente es considerada la mejor por parte de los fans, y también es la tercera segunda parte a la que juego en este desafío de seguido. ¿Me gustará lo suficiente como para que quiera probar los demás, como me pasó con las otras secuelas del desafío? Lo descubriremos hoy en esta reseña. El juego comienza con Tag durmiendo, y con dos personajes intentando despertarle. Uno es Givolva, el maestro de Tag, el cual está doblado por David García, el actor que hace de Kronk en castellano. Llevas días así. Lo he intentado todo. Y el otro es Locke, un arrogante chamán que se cree un héroe, y que está doblado en inglés por Patrick Warburton, la voz original de Kronk. If he's tired, I can take over being great and mighty and great. Por lo que sí, Tag está siendo despertado por dos Kronks. Yo soy uno de los dos, ¿verdad? Evidentemente Tag no está simplemente echándose una siesta, ya que sin quererlo ha acabado haciendo una visita al mundo de los sueños, donde una voz incorpórea le cuenta que hay una hermosa princesa que ha sido secuestrada por un monstruo llamado el Guardián de los Sueños. Tag se ofrece a buscarla, aunque solo al descubrir que si no la rescata podría acabar atrapado en el mundo de los sueños para siempre, porque dice que eso de rescatar princesas ya está muy visto. Te he oído, pero todo eso de la princesa... Venga, que está muy visto. No se puede ser un plataformero sin meterse con Mario así de gratis. Una vez despierta, le cuenta a los otros dos lo que ha visto, por lo que él y Givolva deciden ir en busca del hermano de este segundo, JB, el cual ha creado una máquina en su planetario con la que poder explorar el mundo de los sueños con más facilidad, mientras que Locke se une a la aventura solo por la princesa. Este juego es lo que me gusta llamar un plataformero continuo. No sé si existe un término mejor para esto, pero son básicamente esos plataformeros que no tienen un selector de niveles o un half-wall, sino que simplemente tendrás que avanzar y avanzar, y las únicas interrupciones son por parte de las escenas de la historia. Las zonas en este juego tienden a ser bastante formulaicas. Tag llega a un sitio nuevo y tiene que buscar un tótem que suele estar al final del nivel. Usa dicho tótem en un santuario Yuyu, donde le pide ayuda a un Yuyu, que son como unos espíritus mágicos que controlan cosas súper específicas, como las profecías o las fiestas, y que a veces dan mucho yuyu. Esta es mi única contribución a esta reseña. Dichos yuyus te pedirán que hagas algo por ellos, y cuando lo hagas podrás avanzar al siguiente sitio. A veces también visitarás el mundo de los sueños, con zonas que sirven como tutoriales de nuevas habilidades que usarás en la aventura. Debido a esta estructura lineal, Tag tiene bastante poco en cuestión de habilidades de movimiento. Puede moverse, saltar y dar un doble salto que sirve también como un pequeño planeo. Y aunque más adelante vas desbloqueando nuevos movimientos para Tag, el único relacionado con el movimiento es el de correr, que además te permitirá dar un salto largo que más de una vez me ayudó a pasarme secciones de forma no intencional. Esto se debe a que la gran mayoría de movimientos desbloqueables son ataques que puede hacer con su bastón mágico. Puedes golpear a enemigos con él o lanzar proyectiles mágicos que aturden, aunque más tarde puedes usar ataques distintos combinando botones. Además de eso tenemos una de las mecánicas principales del juego, el Yuyu, una sustancia mágica que además de servirte para la habilidad de correr que mencioné antes, puede usarse para mejorar tus ataques y hacerlos más fuertes. El medidor de Yuyu se recarga con el tiempo o recogiendo estas plumas que también curarán a Tag.
Curiosamente no puede rellenarse del todo solo esperando, así que la estrategia de esperar a que se llene no es la más óptima. No todas las habilidades que aprendes son realmente útiles, porque por ejemplo tenemos esta patada voladora que solo está ahí porque si en los 2000 no parodiabas Matrix te podía dar un paro cardíaco. Pero sobre todo estoy hablando del otro arma que consigue Tak en su aventura. Además de su enorme palo, también tiene un buen par de bolas. O bueno, 3 bolas. Estas sirven para aturdir a enemigos por más tiempo, pero como tienes que cambiar entre el bastón y las bolas con un botón aparte, al final me resultaba más útil usar el hechizo a distancia. Fuera de la posibilidad de agarrarte a tótems como si fuera una pistola a gancho, el único valor de las bolas de Tak son los innuendos no intencionales. Usa tus bolas para quitarles los escudos a esos muñecos. También puedes usar las bolas como garfio. Bien, has adquirido una nueva habilidad de chamán. Ahora puedes mejorar tus bolas. El caso de los controles de Tak es que no son muy buenos. La forma de girarlo cuando está en movimiento se siente algo chirriante, el control de los saltos no es tan preciso como debería, y a veces cuando te hacen daño saldrás volando tan lejos que parecerá que estás en esa misión de Super Mario Sunshine. Pero la cosa que tiene Tak 2 es que creo que los desarrolladores sabían esto. El juego tiene bastante poco en cuestión de plataformeo, y la habilidad de planear puede ayudarte con ciertos saltos que serían bastante difíciles de otra forma. Debido a esto, el juego pone más énfasis en otros aspectos donde la precisión de los controles no importa tanto, en vez de ponerte plataformeo súper difícil que sabes que podrías pasarte si estuvieras usando un personaje de un juego mejor. En primer lugar, el combate. Sí, los juegos de plataformas 3D de esta época que ponen énfasis en el combate suelen tener bastante mala fama, porque hay muchos donde al final no importa cuántos combos chulos te enseñen, machacar el ataque básico será la opción más viable. Empieza el juego machacando un botón y acábalo machacando 2 botones. Pero Tak consigue evitar ese problema con la variedad de enemigos, siendo estos los leñosos en el mundo real y las criaturas de las pesadillas en el mundo de los sueños. Hay enemigos con escudos con los que tendrás que usar combos para quitárselos, están estos chamanes que revivirán enemigos mientras estén en pie, estos cerebros que solamente puedes atacar con el ataque aéreo, o si no te comerán la cabeza como si fueran metroides, estas serpientes que se volverán invisibles si te acercas y tendrás que atacar a distancia. Cada enemigo tiene su propia debilidad que hace que tengas que usar todos tus ataques en los momentos adecuados, pero donde realmente brilla la creatividad de Tak 2 es en los puzzles. Un elemento muy importante en esta aventura son los animales, y considerando que los chamanes siempre han estado asociados con la naturaleza, me parece una elección de diseño bastante buena. Dudo muchísimo que la mitología de este juego se parezca al chamanismo de verdad, pero al menos acertaron en algo. La idea es que en los niveles hay animales con los que puedes interaccionar para resolver distintos problemas, alterando su comportamiento o haciendo que interactúen los unos con los otros. Un muy buen ejemplo de esto son las abejas. ¡Wow! ¿A Escapocón le gustan las abejas? ¿Quién lo hubiera dicho? Están escondidas en colmenas, y si las sacas de ahí, pueden servirte para varias cosas. Puedes usarlas para que ataquen a los cocodrilos y no intenten comerte, y también hay puzzles donde tienes que llevarlas de una colmena a otra para que puedan rehabitarlas. Una versión curiosa de los típicos puzzles de antorchas. Esto es útil porque hay osos a los que les gusta la miel, y se dormirán debajo de los árboles con colmenas, por lo que podrás saltar encima de sus tripas como si fueran trampolines. Otro animal que se usa mucho es la mofeta, que hará que huelas mal. El humor grotesco no puede faltar en algo de Nickelodeon. Este mal olor hará que los animales huyan de ti y se muevan a otras partes, pero también hará que los jabalíes no te intenten matar, y hasta podrás subirte a ellos para romper paredes. Claro que este mal olor se pierde con el tiempo, metiéndote en el agua o pasando cerca de ranas que se comerán las moscas, por lo que deberás llevarte a las abejas también para que se las coman a ellas en su lugar. Toda esta idea de los animales se vuelve más entretenida gracias a Givolva, que no solo te dará pistas ante puzzles difíciles, sino que además se ha convertido en una pulga, que Tak podrá lanzar a distintos animales. Con esto puedes morderlos para que hagan una acción, como la mofeta y su apestoso mecanismo de defensa, o puedes dormirlos para que te dejen en paz, como a estas ardillas que te lanzarán piedras si te acercas demasiado. El control de Givolva al lanzarlo no es el mejor, pero da igual porque es divertido ver cómo se estampa contra las paredes o cómo se lo comen las ranas. Me encanta hacer daño a los ancianos. Debería vigilar lo que digo en estas reseñas.
Hay algunos elementos del juego que no son tan originales, como estas ovejas en ruedas de hámster que son básicamente interruptores con patas, o los desafíos relacionados con estos barriles llenos de caramelos explosivos, que son básicamente calcados de los que había en Rayman 2, pero con el añadido de un tiempo límite indicado por una mecha. Pero la implementación de estos no está mal, y dieron bastante vidilla a los niveles del juego. No como los vehículos, que no me gustó ninguno. Los niveles donde bajas por un río son un horror porque en el momento en el que te chocas con algo, tanto Tak como la cámara se volverán locos y es casi imposible mantenerte controlado. De verdad que creo que me pasé todas estas zonas por pura potra. La torreta es incluso peor, y me alegra que solo estuviera en el planetario de JB. No solo es difícil apuntar, sino que todo este nivel está lleno de fases donde deberás usarla para arreglar conductos eléctricos. Además de pulsar interruptores para que la electricidad pueda pasar por el camino correcto, tendrás que lidiar con estos enemigos que dejarán piedras por los circuitos e impedirán la circulación. ¿Y sabíais que hay puntos donde estos enemigos spawnean sin parar? U otros donde la torreta funciona con otro circuito eléctrico que estos enemigos también están intentando tapiar? Lo odié muchísimo. La catapulta diría que es mi vehículo favorito, pero el primer nivel donde la usas tampoco me gustó, porque era demasiado largo y lleno de zonas casi idénticas. Y además hay una parte donde el juego espera que hagas plataformeo con la catapulta. Un vehículo que no puede saltar. Por suerte era solo un camino secundario, así que pude pasar olímpicamente de esa zona. En especial porque los coleccionables de este juego no importan mucho. Hay unas recetas para pociones que puedes encontrar ocultas en los niveles, y requieren 3 tipos de ingredientes: insectos, cristales y frutas. Pero estas pociones solo te desbloquean extras del estilo de concept art y vídeos promocionales, aspectos puramente cosméticos como que la pluma de la cabeza de Tak está pintada acorde con la vida que te queda, y contenido adicional para el modo multijugador, que son una serie de minijuegos no muy destacables, principalmente porque muchos son simplemente fragmentos del juego convertidos en minijuegos, aunque me hace gracia que la receta más barata sea desbloquear al Locke en este modo. No paran de meterse con el pobre. Y hablando de cosas cómicas, tenemos la presentación del juego. Los escenarios y personajes están muy bien modelados, y no hay una diferencia demasiado chocante entre los gráficos del juego y las escenas pre-renderizadas. No me extraña que le acabaran haciendo una serie a este juego, porque tiene bastante encanto y mucho sentido del humor. Ya comenté que peca de tener humor asqueroso a veces, pero tiene chistes que me hicieron reír, en especial cuando se meten con Locke. Estás pensando, ¿cómo voy a hacer salto con pértiga si no lo he hecho nunca? Y ahora piensas... ¡Qué lejos que está el suelo! Y por favor, ¿puedo apreciar el hecho de que estoy jugando un juego de esta época que está bien traducido y doblado? No hay guiones en los subtítulos, no hay narradores que hablan por encima de ellos mismos, no hay chistes intraducibles que dan pistas falsas, no hay laberinto de bastos, no hay famosetes... ¡Oh, qué gozada! Hay hasta un punto donde Tak está intentando hablar con un yuyu gigante, el cual entiende mal todo lo que dice, y ahí seguro que tuvieron que adaptar un montón del diálogo original. He de detener a Troche y Moche. ¿Que quieres bichos para la noche? Lo que no me mola tanto es el apartado sonoro. Fuera del fantástico doblaje, la mezcla de sonido es algo catastrófica, sobre todo cuando hay demasiados enemigos en una zona. No llega a ser Kevin en Panstein Explosion, pero poco le falta. Y la música, si bien pega con los niveles, al mezclar rock con percusión tribal, a veces es demasiado corta para lo largos que son algunos niveles. El tema del nivel de la catapulta me acompañará en mis peores pesadillas. Y como ya es tradición en los juegos de este desafío, más o menos al final... No voy a decir que el juego se vuelve malo, pero ¿se vuelve completamente distinto? La progresión narrativa al menos es bastante lógica. Spoilers, spoilers, spoilers. Después de que Tak consiga vencer al Guardián de los Sueños, descubre que toda su misión era una trampa por parte de Tlaloc, el malo del primer juego, el cual es mencionado en varios puntos antes de este momento. Y la princesa era un disfraz de sus dos esbirros, el tipo flaco y el tipo gordo. Tlaloc quería que Tak venciera al Guardián para así robarle el Bastón de los Sueños, un artefacto con el que puede controlar pesadillas y así gobernar el mundo. Tak consigue partir el bastón en dos, pero ahora debe recuperar la otra mitad y acabar con Tlaloc de una vez por todas.
A partir de este punto, el juego se vuelve un collectathon. Irás por niveles más abiertos que al principio y deberás recolectar 20 fragmentos de una ruptura para poder avanzar. A veces los fragmentos estarán esparcidos por ahí y otras veces estarán dentro de portales donde deberás derrotar a una serie de enemigos. Al acabar con cada zona collectathon, te tocará un nivel de huir de un agujero negro. La primera vez mola, pero es que son 3 casi de seguido y con la misma estética cada vez. Se siente demasiado repetitivo, y más viendo cómo cada una es más larga que la anterior. Este cambio es algo extraño, pero al menos ya había un nivel donde un Yuyu te pedía buscar unas piedras mágicas y estaba estructurado de una forma parecida. Lo que realmente choca es la aparición de estas dos Yuyus, Flora y Fauna, que le darán a Tak la habilidad de convertirse en animales si se acerca a sus respectivas estatuas. La ardilla voladora puede planear, el oso puede deslizarse por toboganes sin hacerse daño, el jabalí puede romper cosas con placajes y la rana te hará sentir como Spider-Man, balanceándose con su lengua con la ayuda de libélulas. Estas transformaciones me gustan, salvo la rana, Dios mío qué poco me gustó la rana. Y en especial mola que en una de las últimas fases del juego deberás perseguir a los dos esbirros del malo convirtiéndote en los distintos animales. ¿Pero no es como muy extraño que te los pongan aquí todos a la vez al final? Sobre todo porque coincide que tras conocer a las hermanas, literalmente no vuelves a usar a Givolva Pulga en ningún momento del juego. Da una sensación increíble de que estaban haciendo el juego con la mecánica de la pulga en mente, hasta que alguien dijo, oye, ¿y si en vez de interaccionar con los animales, Tak se puede convertir en ellos? Y no cambiaron el principio del juego para acomodar esta nueva gimmick. Pude encontrar en internet diarios de los desarrolladores y no mencionaban que pasó esto, pero no se me ocurre otra explicación para este cambio tan radical. No ayuda que Tak reutiliza los modelos de los animales normales sin ningún cambio. Lo siento chaval, pero Santa E te gana. Hablando de habilidades nuevas, Tak también visita la Yuyu Luna, que le da a elegir entre 4 habilidades especiales de distintos animales. Yo me quedé con la del águila, donde invoca un águila que se lleva volando a un enemigo random. Aunque tras ver un vídeo desbloqueable donde enseñaban el resto de habilidades, creo que elegí sin querer la peor. Ups. Luego tenemos al jefe final, que parece que nunca acaba. Spoilers, spoilers, spoilers. Primero te enfrentas a sus secuaces de forma muy básica. Después tienes que acabar con su ejército de ovejas negras y luego se convierte en un guardián de los sueños, y Tak también. Y los dos luchan en un combate donde te lanza esferas de energía y debes agarrarlas para lanzarlas de vuelta. Y vemos los créditos al fin donde... ah no, todavía le queda otra fase donde te cambias de cuerpo con tus amigos para que no les haga daño. Ninguna de estas fases es particularmente difícil, son solo bastante largas y si pierdes en cualquier punto te toca empezar desde el principio de la fase. Y ahora sí, Tak vence a Tlaloc y tenemos el típico final de era todo un sueño. ¡Oh no! La mejor forma de hacer finales de sueños, no os voy a mentir. Tak 2 me ha gustado mucho. Es un plataformero algo junk, con niveles de vehículos frustrantes y un cambio de estructura que choca mucho casi al final. Pero los combates son muy divertidos, los puzzles se rebosan de creatividad, en especial los que involucran animales, la estética tanto dentro como fuera del mundo de los sueños está muy chula, hay bastante humor, y la historia está muy bien desarrollada. Fui a este juego con las expectativas de al menos me gustará más que Vex, y ha acabado convirtiéndose en uno de mis juegos favoritos del desafío por ahora. Da igual la consola en la que lo vayáis a jugar. Si os gustan los plataformeros 3D, es imprescindible que viajéis al mundo de los sueños y acompañéis a Tak en esta aventura. Soy Escapocón y volvemos al mundo real.